Buenas noches, buenas noches. Bienvenidos los participantes que asisten aquí hoy día también. Dios permite este momento tan precioso para escuchar palabra de Dios. Durante esta semana vamos a estudiar palabra de Dios y también Dios quiere darnos su bendición eterna. Entonces, vamos a escuchar más atentamente, abriendo nuestros corazones y por favor, más atentamente escuchemos. Vamos a orar para iniciar. Vamos a orar. Dios, te damos las gracias por permitirnos el seminario de la Biblia, el lugar y el tiempo en que podemos hacer el estudio de nuestra vida. Estamos reunidos con nuestros familiares, conocidos, invitados para resolver el problema de la vida. Sabemos que la Biblia es palabra de Dios y únicamente a través de la Biblia podemos conocer a Dios. Por tanto, te pedimos que abras nuestros oídos y nuestros corazones para entender tu voluntad claramente y también enséñanos lo que tenemos que saber y haznos ver lo que viene después de la muerte a través de la palabra de la Biblia. Aunque estamos cansados, pero estamos ante tu palabra, por favor, abre nuestros oídos y nuestros corazones para que entendamos la voluntad de Dios. Dejamos todo desde el inicio hasta el fin del seminario. En el nombre de Jesús, quien siempre nos ama, hemos orado. Amén. Ayer estudiamos las palabras cómo conocer a Dios, viendo el Espíritu que está dentro de nosotros y viendo la creación que nos están rodeados. Todas estas cosas están escritas en la palabra de Dios, que es la Biblia. Además,
Ahora sí, sí. La Biblia dice que las primeras personas, Adán y Eva, vivieron en el huerto del Edén. Y también nos dice que este huerto existió dentro de este mundo. Yo fui a la iglesia desde pequeño, pero nadie me enseñó que el huerto del Edén estaba en la tierra. Yo pensé que estaba en algún lugar del cielo. Sí, yo pensaba. Pero hace más o menos 23 años, cuando aprendí de la Biblia, vi pruebas que me enseñaron que el huerto del Edén existió en esta tierra, en este mundo. Y eso me sorprendió mucho, honestamente. Aunque iba a la iglesia, a veces que parecía que creía en Dios, pero otras veces no. Pero cuando supe este hecho asombroso del huerto del Edén, todo se ha solucionado. Estuve seguro de la existencia de Dios y que la Biblia es verdad. Si tenemos la dirección, es fácil encontrar un lugar, ¿no? Sí. En la Biblia está la dirección que ubica el huerto del Edén. Aquí Génesis capítulo 2 explica sobre esto. Génesis capítulo 2, versículo 10 al 14, yo voy a leer. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de ahí se repartía en 4 brazos. El nombre del uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Havila, donde hay oro, y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también de belio y ónice. El nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Híttegel. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Aquí dice, en el huerto del Edén fluían 4 ríos. Nombre de ellos son Pisón, Gihón, Híttegel y Éufrates. ¿En dónde estaba el huerto del Edén? ¿Dónde estaba? Definitivamente podemos decir que estaba en el Medio Oriente, en Irak, exactamente. Sí. Vamos a averiguar por qué así. Aquí, miremos, vean este mapa. Este es el río Tigris. Es río Híttegel en idioma hebreo. Es lo mismo río del Híttegel. Sí, Tigris es Híttegel.
Y este río es Éufrates. Estos dos ríos pasan por Bagdad, que es la capital de Irak, y finalmente estos ríos entran al Golfo Pérsico. Estos dos ríos están fluyendo ahora también. Sí, hasta ahora están fluyendo. Entonces, podemos pensar que, según la Biblia, el huerto del Edén estaba en Irak, en el Medio Oriente. Pero, si este es el lugar donde estaba el huerto del Edén, entonces, ¿dónde están los otros dos ríos? ¿Dónde están? La Biblia dice 4 ríos, no. Pero aquí, ¿dónde están otros 2 ríos? Si aquí estuvo el huerto del Edén, también deben estar otros 2 ríos, ¿no? Pero, ¿dónde están? En la Biblia explica sobre este lugar. Aquí Ezequiel 31, 18 dice así: ¿a quién te has comparado así en gloria y en grandeza entre los árboles del Edén? Pues derribado serás con los árboles del Edén en lo profundo de la tierra. Entre los incircuncisos yacerás con los muertos a espada, dice. Dice que el huerto del Edén fue derribado. Sí, la Biblia dice así. Entonces, el río debe estar debajo de la tierra, según este versículo. Por eso, para encontrarlo, analizaron la tierra para confirmar esto. Estados Unidos mandó un satélite para que tome las fotos a las profundidades de la tierra. Periódico dice así: la nave espacial Columbia descubrió antiguos ríos debajo del desierto. Así, asombrosamente, encontraron grandes rasgos de ríos a 5 metros debajo de la tierra. Al final, encontraron los 2 ríos perdidos. La zona por donde fueron hallados también era una tierra abundante de recursos naturales. Aquí, debajo de la tierra, están otros 2 ríos. Así asombrosamente encontraron grandes rasgos de ríos a 5 metros debajo de la tierra. Así descubrieron todos los ríos que mencionó en la Biblia. Este río es el Tigris. Sí, hasta ahora están fluyendo. Este río es Éufrates. 2 ríos. Son 2 ríos, están fluyendo hasta ahora. Y restos 2 ríos perdidos, Pisón y Gihón, estaba debajo en la tierra. Entonces, aquí estaba huerto del Edén. Es verdad. Vamos a ver un video sobre esto. 이들 모래 언덕은 수천 톤의 모래로 이루어져 있습니다. 바람에 날린 작은 모래가루는 가장 낭만적이고 영원한 사막의 이미지를 연출해내는데요. 반쯤 얼어붙은 바다가 바람에 의해 끝없이 물결치는 것 같죠. 정말 놀라운 것이죠. 광활한 고요함이 우리를 압도합니다. 영원성이 있죠. 이곳에서는 아무것도 변하지 않는다고 믿게 되지만 그것은 환상에 불과합니다. 이 모래바다 아래에는 놀라운 비밀이 놓여 있습니다. 1981년 모래사막 225km 상공에서 우주왕복선 콜롬비아호는 이 사막을 내려다보고 특수 사진 촬영을 했습니다.
그 결과는 정말 놀랄만한 것이었습니다. 적외선 촬영은 평평하고 황폐한 넓은 모래면 대신 산과 강, 계곡을 드러냈습니다. 사막의 표면에서 불과 몇 미터 아래에 숨겨진 세상을 폭로한 것입니다. 모래층을 면밀히 조사한 결과 사하라 사막이 3,500만 년 전에는 한때 푸른 강과 초원을 가진 비옥한 사바나 지역이었음이 드러났습니다. 세월이 흐르면서 지구 기후의 작은 변화가 생명을 시들고 죽게 만든 거죠. 우리는 사막이 영원하다고 생각하지만 사실 사막은 끊임없이 변화하고 있습니다. Por muchas investigaciones podemos entender esto, podemos saber sobre esta verdad. Ciencia de nuestra época descubrió el vestigio de dos antiguos ríos perdidos. Y hay una prueba muy segura de que este lugar es el huerto del Edén. Es esta imagen, miren, esta imagen. ¿Saben qué es esto? ¿Qué es esto? Sí, petróleo. El 70% del petróleo del mundo sale de este lugar, Golfo Pérsico. Golfo Pérsico. Esto es el dibujo de la cantidad de producción de petróleo. En el Golfo Pérsico, bastante mucho, bastante. ¿Por qué? Porque aquí estaba huerto del Edén, por eso. Solo por la arena no podría crear petróleo. No. Para hacer petróleo se necesita que muchos animales y plantas sean enterrados de repente en la tierra. Sí, para hacer petróleo. También debe haber una constante temperatura alta y presión en la tierra para hacer petróleo. Mire, en Ezequiel 31:18 dice que los árboles del Edén fueron derribados. La Biblia dice así, palabra de Dios. Pues derribado serás con los árboles del Edén en lo profundo de la tierra, dice. Los animales y plantas del huerto del Edén antes fueron sepultados y se descompusieron con mucha energía y presión para después convertirse en petróleo, así. En este lugar hubo muchísimos animales y bosques, entonces estos se convirtieron en petróleo. Por eso, aquí en el desierto hay petróleo. Sí, es verdad. Definitivamente podemos entender esto. ¿Por qué? Hasta ahora se produce de este lugar, ¿no? Es verdad. Por eso se dice que el petróleo viene de los animales y plantas sepultados por el diluvio de Noé. Sí. Aquí un periódico dice, el petróleo se formó de los animales que fueron enterrados durante el diluvio de Noé. Muchos científicos de acuerdo con esto. Sí, muchos científicos de acuerdo. Y había probados a través de las varias investigaciones. Como hemos visto hasta ahora, el huerto del Edén existió en el lugar que ahora es Irak y que estaba en el Medio Oriente. Entonces, podemos decir que el huerto del Edén existió realmente. Sí, existió realmente en este lugar, Medio Oriente.
Golfo Pérsico. Que el huerto del Edén en verdad haya existido significa que la Biblia es verdad. Sí, la Biblia es verdad. Y que Dios existe también. Podemos entender así. Esto es muy importante. También, si el huerto del Edén es verdad, entonces todo lo demás de la Biblia es verdad también. Podemos pensar así, lógicamente, la palabra de Dios. Por eso, estudiar la palabra de Dios es muy importante para nuestra vida también. Aquí explica sobre nuestra vida. También tiene la respuesta exacta sobre el problema de nuestra vida, problema profundo de nuestra vida. Por eso tenemos que estudiar atentamente la palabra de Dios. La Biblia es verdad. Entonces, Adán y Eva vivieron en el huerto del Edén y tuvieron descendientes y fueron creciendo. Pero en Génesis capítulo 6 dice que las personas cometieron muchísimos pecados. Por eso dice que Dios juzgó este mundo con agua. Eso es diluvio de Noé. Vamos a ver Génesis capítulo 6. Aquí está escrito la historia del diluvio de Noé. Yo voy a leer rápidamente sobre este contenido. Yo voy a leer sobre este contenido, historia. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente en mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Aquí también: hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra. Y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca, y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Esto es la historia del diluvio de Noé, que dice la Biblia, Génesis capítulo 6, capítulo 7 también. Esto es la historia del diluvio de Noé. Si resumimos esto, podemos ver lo siguiente. Yo voy a explicar. En la época de Noé, las personas cometieron muchísimos pecados. El mundo se llenó de pecado, y por eso Dios decidió juzgar al mundo con agua. Pero Dios amaba a las personas, por eso, aunque habían pecado, planeó una manera para poder perdonarlos y así salvarse del juicio. Ese plan fue el arca. Entonces, el hombre que se arrepintió ante Dios fue Noé. Dios le dijo a Noé que construyera un arca.
porque iba a juzgar al mundo con agua. Noé construyó el arca y también predicó a las personas. Predicó también. Súbanse al arca, porque Dios juzgará a este mundo con agua. Aunque Noé predicó sin parar, las personas no lo escucharon. Se burlaron de él y lo tomaron como broma. Porque hasta esa época, nunca lluvia. Por eso, ellos no sabían. El arca fue construida y un par de cada animal se subió ese día. Con los familiares de Noé, en total 8 personas. La puerta del arca fue cerrada. Cuando esto sucedió, empezó a llover, así. Entonces, las personas corrieron hacia el arca, golpearon la puerta y pudieron que los salvara, pero la puerta, una vez cerrada, no se abrió. Tan lamentable, ¿no? Por este diluvio mundial, solamente los familiares de Noé y él sobrevivieron y todos los demás murieron. Esto es la historia del diluvio de Noé. ¿Cómo piensan ustedes? Eso no es un cuento de niño, no es un cuento. La Biblia no es un libro infantil, sino palabra de Dios. No es una historia de infante. Realmente sucedió esta historia. Así fue el diluvio de Noé. En otras palabras, el mundo en el que vivimos en un tiempo fue completamente destruido por agua. Sí, es verdad, ¿no? Hizo un video imaginando esta escena para que pueda entender bien. Por eso vamos a ver este video y voy a explicar un poquito más sobre esto. Vamos a ver sobre video. Este video. Imaginando hizo en ese momento salieron las aguas de la tierra también. Génesis capítulo 7, 11 dice, aquel día, sí, la Biblia dice así, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo. Por eso podemos entender, ese día salieron las aguas de la tierra también. Vamos a ver continuamente. Esta escena. ¿Cómo piensan? Esta escena muy adecuado con el versículo de Salmos. Salmos 104 dice, con el abismo como con vestido, la cubriste sobre los montes, estaban las aguas. Como con vestido, el agua cubrió los montes y la tierra. Sí, hizo muy bien este video, según la palabra de Dios. Y también del cielo. Miren. Y descargó la nube del cielo. Génesis 7 dice que las cataratas de los cielos fueron abiertas. Dice. Es muy adecuado, ¿no?
Sí, así, esta tierra que vivimos se ha hundido completamente por el agua en este momento. Diluvio de Noé. Ahora, por eso, debemos discutir si esto es verdad o no. Debemos discutir. Vamos a discutir. ¿Esto es verdad o no? Si esto es verdad, entonces la Biblia también es verdad. Sí. También Dios está vivo y también juzgará al mundo por el pecado. Podemos entender así. Es muy importante. Es verdad. Si esto es verdad, entonces la Biblia también es verdad. También Dios está vivo y también juzgará al mundo por el pecado. Si tengamos el pecado, este problema es muy serio entonces. Pero hay respuesta en la Biblia. Esto significa que también existe el cielo y el infierno del que habló Dios. Por eso necesitamos creer y para eso hay que comprobarlo. Sí, hay que comprobarlo. Creer no es solamente con mi pensamiento, con una prueba podemos creerlo, con la prueba. Por eso, a través de la Biblia podemos confirmar esto, las pruebas. En este seminario vamos a hacer esto. Es muy importante, ¿no? Y también, si esto es la verdad, debería existir por todas las partes de la tierra muchas pruebas de que se hundió esta tierra por el agua completamente. Por eso, vamos a averiguar las pruebas del diluvio de Noé desde ahora. Mire, esto es el Monte Everest, ¿sí? Monte Everest. El monte más alto del mundo, la altura es 8.848 metros. Más alto del mundo. Pero en aquí se descubrieron muchos fósiles de conchas. ¡Wow! Más alto del mundo, pero aquí se descubrieron muchos fósiles de conchas. ¿Cómo? Mire, estos son fósiles de conchas. ¿Cómo piensan? ¿En dónde viven las conchas? ¿En dónde viven? ¿El monte? No. Viven en el mar, ¿no? Como aquí Chimbote, en el mar. Por eso podemos comer ceviche, ¿sí? Sí, aquí el mar. Entonces pensemos, ¿cómo podríamos encontrar una concha en un monte de 8.000 metros? ¿Cómo? ¿Alguien los trajo para las fotos para Facebook? ¿Cómo piensan? No, imposible, ¿no? Estos fósiles están a una altura imposible de alcanzar para las personas, pero ¿cómo están ahí? ¿Cómo? Con esto podemos saber que el diluvio que cubrió el mundo fue verdad. Sí, es verdad. Después de diluvio, subieron los montes y descendieron los valles. Salmos 104 dice así, mire, subieron los montes, descendieron los valles al lugar que tú les fundaste. Sí, la Biblia explica muy claramente, exactamente, ¿no? Estas cosas no se puede explicar sin el acontecimiento del diluvio de Noé. Realmente ocurrió este acontecimiento, diluvio de Noé. Otras pruebas de diluvio es lago del sal, lago del sal. Si ven aquí, mapa del mundo, los puntos negros son lagos de sal. Hay lagos de sal en lugares que están a miles de kilómetros del mar. Hay muchos lagos del sal.
¿Conocen Uyuni en Bolivia? Uyuni. La altura es 3.400 metros. Pero aquí hay un desierto de sal. Desierto de sal. ¡Wow! ¿Por qué? ¿Por qué es así? Hacen ladrillos de sal. Mire, ladrillos de sal. ¿Por qué? ¿Por qué es así? Después de que el agua del diluvio de Noé sale, se crean hoyos. El agua del mar queda atrapada en estos hoyos y después es evaporada por el sol, dejando la sal así. Por esta razón se crean estos grandes desiertos de sal. No puede subir agua a una altura de 3.400 metros, pero no solamente pasó esto, sino que el agua cubrió todo el mundo, todo el mundo. Entonces, no solamente podemos encontrar estos lagos de sal en Bolivia, sino que hay más por todo el mundo. Sí, muchos países tienen como lagos de sal. Aquí también, aquí en Mongolia. Mongolia está a miles de kilómetros del mar. No hay mar en Mongolia. Yo estaba ahí durante 6 meses como misionero, ¿sí? Unos años atrás. Visité un lago de sal, se llama Chagangnor, que significa lago blanco, Chagangnor. Eso no es nieve, es sal, sí, es sal. Aquí también hay sal. Yo lo probé, sí, yo lo probé. Realmente está salado, mire, yo lo probé. Realmente, sí. Por eso mi cara, ¿cómo así? Tan salado. Yo soy testigo, sí, realmente era salado. ¿Cómo podemos explicar esto sin diluvio de Noé? Sí, ¿cómo? Realmente sucedió este acontecimiento, diluvio de Noé. Esto es prueba de que el agua de diluvio cubrió todo el mundo. Prueba muy cierta, ¿no? Para las personas que todavía no pueden creerlo, Dios dejó una prueba muy segura. Sí, una prueba muy segura. Pensemos, si el arca de Noé existiera hasta ahora, ¿lo crearían ustedes? Sí. Existiera hasta ahora. Mire, Génesis capítulo 8, versículo 4. Miremos la pantalla, leamos juntos. Y reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre los montes de Ararat. Este versículo es muy importante. Pensemos. Aquí, ¿qué dice? ¿Dónde reposó el arca? ¿Dónde? En el monte Ararat, dice, ¿no? Pensemos. Si este asunto no es verdad, no puede poner la fecha y el lugar exacta, ¿no? Sí, lógicamente. Si no es verdad, no puede poner la fecha y lugar exacta. Este asunto había ocurrido realmente. Entonces, la Biblia dice un lugar exacto y la fecha exacta también. Por eso podemos buscarlo en este lugar, ¿no? Si no está, la Biblia es falsedad. Pero si está, la Biblia es verdad. Así podemos entender. Por eso Dios dejó esta prueba muy cierta en el mundo para que podamos saber la Biblia es verdad. Si vemos en el mapa, el monte Ararat se ubica en la frontera de Turquía y Rusia también. Este monte Ararat
realmente existe hasta ahora. Entonces, solamente podemos chequear, sí, solamente podemos buscar en este lugar si está realmente, la Biblia está verdad. Y también diluvio de Noé realmente ocurrió. Así podemos entender. Este monte Ararat realmente está hasta ahora. El arca de Noé está sepultada en el monte Ararat a una altura de 5.165 metros. Encontraron el arca aquí en monte Ararat. El explorador francés Fernando Navarra cortó una pieza del arca cuando subió el monte Ararat. Sí, existe. Y también de un satélite ha sacado estas fotos. Sí, también. Esto es una prueba muy decisiva, ¿no? Esto es un periódico de Hong Kong. En el 2010, científicos cristianos de Hong Kong y científicos de Turquía subieron al monte y entraron al arca también. Sí, realmente entraron. Vamos a ver este video. Yeah. You see all the side and that's good. 嗱，我見到兩邊都係牆係木，但係下邊咧，下邊係咪木嚟嘅咧？我都見到側邊嗰啲都係木嘅。呢個都係信號位。Así entraron realmente en arca del Noé. Y también trajeron las cosas de diluvio, las cosas de arca de Noé. Sí, 2010, sí, ellos encontraron este arca de Noé. El diluvio de Noé es la verdad históricamente y arqueológicamente también. Es verdad. Si el acontecimiento de arca de Noé es verdad, Dios nos está diciendo algo. Por eso, desde ahora tenemos que pensar sobre el mensaje de Dios. Si esto es verdad, Dios nos está diciendo, nos está advirtiendo algo. En la Biblia dice esto. San Lucas, capítulo 17, versículo 26 al 30, yo voy a leer. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca, y vino el diluvio, y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Estos versículos es muy importante. Aquí dice que existe un día en el que aparecerá el Hijo del Hombre.
Eso es el día del juicio de Dios. Este contenido es muy serio, muy importante. La Biblia no es un cuento, ¿no? La palabra de Dios dice sobre el día del juicio de Dios. La Biblia dice que el día del juicio será igual que la era de Noé y que la era de Lot. Podemos entender así. Por eso, cuando estudiando la historia del diluvio de Noé, podemos imaginarnos, podemos conocer sobre último día, sobre el día del juicio de Dios. Pero todavía no llega. Pero sí o sí va a llegar. ¿Qué hicieron los hombres hasta el día de que Noé entró al arca? ¿Qué hicieron? Dice, comieron, bebieron, se casaron y se dieron en casamiento. La Biblia explica así, ¿no? Sodoma y Gomorra fue juzgado con fuego y azufre hasta el día en que fueron juzgados con fuego y azufre. La Biblia dice, comían, bebían, compraban, vendían y construían. Pensemos, ¿cómo está? ¿No es algo extraño? Aquí no hay nada que diga que murieron por haber pecado, ¿no? No que dice, murieron mientras robaban, mataban y adulteraban, sino que mientras que comían, bebían, se casaban. La Biblia dice así. Nosotros hacemos estos también, ¿no? Nosotros, hasta ahora. Pero, aún así, Dios los juzgó. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué? Tenemos que pensar sobre la razón. ¿Por qué? Ellos no tenían ningún interés sobre sus espíritus, sobre Dios. No tenían interés en el cielo, infierno, juicio y la salvación. Su interés solo eran comer bien, vivir bien y ser exitosos. Ellos gastaron toda su vida en disfrutarse hasta el día de juicio. Es verdad. Si vemos la Biblia podemos entender esto. Las personas de nuestra época son iguales a las de la era de Noé y era de Lot también. Tenemos que pensar esto. Pensaba, ¿qué comeré hoy? Voy a comer ceviche, jugoso, ¿sí? Solamente piensan esto, ¿no? ¿Qué será divertido hacer hoy? ¿Cómo ganaré más dinero? ¿Cómo compraré y venderé? Todos estos son de problema de este mundo. Sí, sobre carne. Gastamos toda la vida en comer, beber, casarse, disfrutando, y por eso perdemos la oportunidad de resolver el problema del espíritu y de la muerte. Tan serio. Tenemos que pensar sobre nuestra vida. ¿Cuál es más importante, mi espíritu o mi dinero? Por eso Dios nos dio la palabra, ¿sí? A través de la palabra de Dios podemos entender sobre nuestro espíritu. A través de diluvio de Noé, acontecimiento del diluvio de Noé, podemos pensar sobre juicio. Pecado, ¿sí? Tenemos pecado. Tenemos que solucionar este problema. Pero ¿cómo? La Biblia tiene respuesta.
Por eso, hasta al fin, este seminario tenemos que escuchar muy seriamente, ¿no? Gastamos toda la vida en comer, beber, casarse, disfrutando, y por eso perdemos la oportunidad de resolver el problema del espíritu y de la muerte, del pecado. Pero deben saber que en la época de Noé y Lot, las personas murieron por esa razón. Eso no es mi palabra, la palabra de Dios. Sí, no es mi palabra. Sí, mi palabra no es necesario que creer, sí. Pero la palabra de Dios, Dios dice así. Entonces tenemos que pensar muy seriamente. La palabra de Dios no miente y no es necesario que mienta para Dios. La Biblia no es un cuento infantil. No deben ser engañados en su vida. Su vida no fue preparada en el mundo para comer, beber y casarse. Si viven así y les llega la muerte, pensemos, les llega la muerte, comprenderán que fueron engañados, dejando todo antes de la muerte. No podemos llevarnos nada. Cuando enfermemos y morimos, sabemos que todo esto es en vano. Sí. Entonces, comprendemos que la vida no es para comer, beber y disfrutar, sino para prepararnos para el mundo eterno. Este seminario de la Biblia es para ustedes. Es para este propósito. Ojalá que sepan que después de la muerte existe el cielo y el infierno por medio de este seminario, por medio de la palabra de Dios. Eso no es una broma, sino palabra de Dios, por favor. Y también conozcan la forma de nacer de nuevo y reciban la salvación verdaderamente. Entonces, este seminario es muy importante para su espíritu, para su vida también. Entonces, desde ahora vamos a averiguar sobre el Israel. Sí, sobre el Israel. Esta Biblia es la historia de Israel. Entonces, tenemos que conocer la historia de Israel. Desde ahora vamos a averiguar sobre el Israel. Génesis capítulo 1 al 11 nos habla sobre la historia humana. Sí. Desde 1:11 sobre historia humana. Podemos ver cómo todo se convirtió en una época en donde nadie busca a Dios. Sí. Por eso Dios eligió un pueblo para que todo el mundo lo conociera. Ese pueblo es Israel. Sí, ese pueblo es Israel. Aquí Isaías capítulo 43, versículo 10. Miremos la pantalla. Leamos juntos. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Aquí explica sobre el pueblo de Israel. Dios eligió a Israel para ser sus testigos. Es decir, testigos de Jehová. Testigos de Jehová. Los testigos de Jehová son los israelitas. Sí. Los testigos de Jehová solamente son el pueblo de Israel, según la Biblia dice, ¿no? La Biblia dice así. Otros no, sí. Peruanos tampoco, sí. Peruanos tampoco. Hay muchos testigos de Jehová aquí en Perú, tocando timbre, sí.
Pero eso no es bíblico, sí, muy lamentable, no es bíblico. Bíblicamente, testigos de Jehová pueden ser solo los israelitas, sí. Bíblicamente, la Biblia dice así. Ellos están malentendiendo, sí. Por eso necesita estudiar la Biblia exactamente, sí, adecuadamente. No es con su pensamiento. Solamente testigos de Jehová pueden ser los israelitas. Génesis capítulo 1 al 11 es sobre la historia de la humanidad, pero desde Génesis capítulo 12 hasta el final de la Biblia, todo se centra en Israel. Sí. Sí, Génesis desde capítulo 12 hasta el fin, toda la historia de Israel. Sí. Por eso es muy difícil entender la Biblia sin conocer a Israel. Por eso, si aprendemos del pueblo de Israel, podemos asegurar que Dios existe y que el Dios de la Biblia es el único Dios. Por eso, vamos a averiguar sobre el pueblo de Israel. Mire, si ven aquí en el mapa, aquí está Corea, mi país, ¿sí? Corea. Y aquí es Perú, también mi país. Yo pienso así, ¿sí? ¿Sí? Corea y Perú, en medio está Israel, sí. Medio está Israel. Aquí en centro, cuando todas las naciones ven a Israel, pueden saber que Dios existe. Entonces, ¿cómo nos enseña Dios de su existencia por medio de Israel? ¿Cómo? Hay muchas maneras. Mientras, aunque nadie buscaba a Dios, Él llamó a un hombre, Abraham, sí. Dios llamó un hombre, Abraham. Llamó a Abraham y creó una nación que es Israel. Por eso Abraham es el padre de Israel, dice. Unos 500 años después de Abraham, nace un descendiente. Su nombre él es Abraham, él es Moisés. Por medio de Moisés, y a través de grandes milagros, Dios se mostró a Israel. Cuando Israel estaba bajo esclavitud durante 400 años en Egipto, Dios mandó 10 plagas. Después los sacó de Egipto y dividió el Mar Rojo. Los cuidó con nubes y pilares de fuego. Les dio maná y codornices del cielo. Viendo esos milagros, el pueblo de Israel creyó en la existencia de Dios. Por eso, en el monte Sinaí, Israel hizo un pacto con Dios. El pacto son los 10 mandamientos que Dios dio a Moisés. 10 mandamientos es pacto con Dios. Dios les dijo que si obedecían estas leyes, les daría gran bendición. Pero que si desobedecían y no guardaban las leyes, entonces habría maldición. Los israelitas hicieron este pacto, contrato, ¿no? Israel dijo, amén. Sí. Ellos quisieron la bendición. Por eso dijo, amén. Deuteronomio 11, 26, 28, yo voy a leer. He aquí, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición, si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy, y la maldición,
si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartaréis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Esto es el contenido del pacto. Tomarán este pacto. El pueblo de Israel dijo, amén. Sí. Si Dios es el verdadero Dios, entonces Él dio a Israel bendición cuando el pueblo obedecía, pero maldición cuando desobedecía, según este pacto, ¿no? Pero viendo la historia de Israel, por 3.500 años, podemos ver que ellos obedecieron durante el reino de David y Salomón. Sí. Esto fue cuando conquistaron a las naciones alrededor y fueron el pueblo más fuerte. En la Biblia dice que esto pasó por obedecer, sí, según su pacto. Pero en los últimos años de Salomón, él tuvo miles de esposas, fornicó y adoró a ídolos. Cometieron muchos pecados. Por ese pecado de Salomón, la nación de Israel se dividió en dos. Eso es Israel del norte y Judá del sur, así. De Judá del sur se toma el nombre de judío, ¿no? Después de dividirse, ellos no se arrepintieron. Ellos siguieron viviendo mal, tan lamentable, ¿no? Por eso, en el año 722 a.C., Israel del norte fue destruido por Asiria. Sí, por Asiria. Judá del sur vio cómo Israel del norte fueron destruidos por desobedecer, pero aún así no se arrepintieron también. Por eso, en el año 606 a.C., Babilonia convirtió a Judá del sur en una colonia suya. En el año 606, Babilonia. Desde este momento, Israel vivió por 2.600 años sin nación propia. Pero, aún así, no se arrepintieron. Entonces, Dios gobernó a Israel por 600 años por medio de Persia, Grecia y Roma, con otros países. ¿Por qué? Por su desobediencia. Pero Dios los amó como hijos, por eso eligió y envió los profetas, como Isaías, Jeremías, Ezequiel, etc., para cambiar sus corazones. Pero ellos, lamentablemente, mataron a los profetas que Dios envió. San Mateo 23, 37 al 38 dice así: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? He aquí, vuestra casa os es debajo, dejada desierta. La gallina junta a sus pollitos cuando está en peligro, ¿no? Israel es como el Hijo de Dios. Y si Israel seguía en el camino de la desobediencia, sería destruido completamente. Por eso, Dios envió
a los profetas para cambiar sus corazones, pero lamentablemente ellos los mataron. Cuando Roma gobernó a Israel hace 2000 años, Dios mandó al mundo al último profeta, que fue Jesucristo. Sí, último profeta, Jesús. Jesús vino y señaló los errores de Israel, tal como lo hicieron los demás profetas. Cuando les dijo que debían de arrepentirse y señaló sus pecados, ellos lo llevaron al gobernador Pilato y lo mataron en la cruz. Esto es la historia de Israel. Lo mataron en la cruz. ¿Por qué? ¿Por qué crucificó Israel a Jesús en la cruz? ¿Por qué? Yo personalmente, yo tuve esta duda mientras aprendía de la Biblia. ¿Por qué? Ellos no creyeron en Dios, israelitas. No. Ellos creían fielmente en Dios, fielmente en Dios. Desde pequeños aprendieron a hablar y a leer con la Biblia. Sí, ellos creían fielmente en Dios. Pero, ¿por qué? ¿Por qué el pueblo de Israel, que Dios eligió, crucificó a Jesús? ¿Por qué? ¿Por qué? Es porque no sabían. Esto es la razón. No sabían. ¿Qué es lo que no sabían? ¿Qué? No sabían que Jesús era el Cristo. Jesús era el Cristo. Jesús es Mesías. Pero ellos no sabían. No sabían la razón por qué vino Jesús a este mundo. Sí, malentendiendo. La Biblia explica sobre la razón de venida de Jesús. Aquí, primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 15. Este versículo es importante. Entonces, busquemos la Biblia. Primera de Timoteo, capítulo 1. Capítulo 1, versículo 15. Si lo tienen, leamos juntos. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Aquí, muy exactamente, muy claramente, muy ciertamente, explica sobre la razón de venida de Jesús, sobre el propósito de venida de Jesús. Las personas no solamente tienen cuerpo, ¿no?, sino también espíritu. Y después de la muerte está el eterno cielo y eterno infierno. El problema más grande del humano es el problema del espíritu. Todas las personas tienen la enfermedad del pecado en su espíritu. Esto es gran problema. Todas las personas tienen la enfermedad del pecado en su espíritu. Nosotros también. Los pecados que he cometido hasta ahora hacen que vaya al infierno. Por eso Jesús vino para resolver este problema. Aquí muy claramente dice, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Para salvar, para resolver este problema, vino Jesús. Pero, el pueblo de Israel, pensemos, el pueblo de Israel no estuvo interesado en el Jesús que vino para resolver su problema del espíritu. En este momento también, imaginemos el aspecto de israelitas.
en este momento. A pesar de que vino Jesús según su propósito, la Biblia explica muy claramente para salvar los pecadores, para resolver el problema del pecado. Por eso vino a este mundo, pero israelitas no estuvieron interesados en el problema del pecado, sino en lo carnal. Tan lamentable. En resolver la realidad que vivían, ¿sí?, sobre su problema de carne. En esa época, Israel era una colonia de Roma. Ellos querían que Jesús fuera su rey para destruir a Roma y liberarse. Esto era su interés. Su interés estaban en liberarse de Roma. Solo estaban interesados en la carne, comer bien y vivir bien. Tan lamentable. Pero Jesús no vino a este mundo para resolver sus problemas carnales. Aquí explica muy claramente, ¿no? Aquí dice que Cristo Jesús vino al mundo para solucionar su problema de la vida. Dice así, para salvar a los pecadores. Esto es el propósito que venida de Jesús. Lo que Dios quiere darnos no es de este mundo. En este mundo está el diablo, el pecado, la tristeza y las lágrimas, ¿no? Lo que Dios quiere darnos es el cielo con gozo eterno y sin lágrimas ni tristeza. Esto es lo que Dios quiere darnos. Tenemos que entender esto, tenemos que saber exactamente esto. Pero al pueblo de Israel no les interesó esto del cielo, infierno y espíritu. Ellos solamente querían liberarse del problema de este mundo para comer y vivir bien. Vamos a pensar sobre nuestra vida también, sobre mi aspecto también. También es lo mismo que en nuestra época. Creemos, oramos, alabamos y vamos a la iglesia, pero casi nadie soluciona verdaderamente su problema del espíritu. Tan lamentable. A pesar de que creemos, oramos, alabamos y vamos a la iglesia, pero casi nadie soluciona verdaderamente su problema del espíritu. Pensemos, reflexionemos sobre nuestra vida. ¿Por qué van a la iglesia? ¿Por qué? Casi nadie va ante Jesús, aunque su problema del pecado se hace ir al eterno infierno después de morir. Si escuchemos las oraciones de la mayoría de nosotros, todo es dame, todo es dame. Pensemos, esto es aspecto de nosotros. Dame mucho dinero, buen trabajo, salud y bendiciones para vivir, bendiciones para mi vida en el mundo, en la tierra. Esto es nuestras oraciones. Por favor, no lo malentiendan, por favor. No estoy diciendo que está mal orar por darme estas cosas, no, sino orar no sabiendo que si muere hoy, irá al eterno infierno por su problema del pecado. Yo quiero decir este punto. La Biblia también quiere decir este punto. Por eso, lo más importante es que debemos orar para resolver ese problema delante de Dios, primeramente. Esto es lo más importante. Hay orden, ¿no? Una persona dice que cree en Dios, hizo que su hijo se casara con una buena mujer, que su trabajo fuera bueno,
y que su familia estuviera sana. Pero pensemos, sinceramente pensemos, ¿Jesús vino a este mundo para darnos estas cosas? Pensemos, sinceramente, ¿para esos murió en la cruz Jesús? ¿No? ¿Cómo piensan? Hay muchas personas que viven bien sin creer en Dios, en el mundo también. Los dueños de Samsung o Honda no creen en Dios sirviendo a ídolo, pero viven muy bien y tienen mucho dinero, ¿no? Sí. Muy bien. Pero pensemos, todos los discípulos de Jesús fueron asesinados. Todos los discípulos. Pensemos seriamente. Jesús no vino a este mundo para resolver los problemas de nuestra vida cotidiana. Sí. Aquí dice que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Esto es el propósito. Tenemos que reconocer esto, primeramente. Porque murió Jesús en la cruz. Debemos pensar y saber esto. ¿De qué razón murió Jesús en la cruz? Es muy importante. Murió para salvar a todas las personas que sin remedio van al infierno. Y lo hizo para que puedan ir al cielo. Esto es el propósito de venida de Jesús. Vino para salvar nuestro espíritu. Por favor, primeramente, tenemos que pensar sobre mi espíritu. ¿Mi espíritu recibió la salvación o no? ¿Yo puedo ir al cielo o no? Primeramente, tenemos que solucionar este problema antes de solucionar el problema de la vida cotidiana. Muchas personas quieren que solucionar este problema de la vida, ¿no? Por eso van a la iglesia y orando. Dios me da bendición, me da solución de este problema de nuestra vida. Pero antes de esto, tenemos que solucionar el problema del espíritu, la salvación. Las personas, en lugar de ir con Jesús para resolver sus problemas del espíritu, llegan a Él para pedirle que resuelva sus problemas de la vida cotidiana. Y por eso no pueden recibir la salvación. Desde ahora, si tengan este pensamiento, tenemos que cambiar. Primeramente, tenemos que pensar sobre mi espíritu. La Biblia dice, tercera de San Juan, capítulo 1, versículo 2, miremos la pantalla. Leamos juntos. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Ayer también leímos este versículo, ¿no? Así como prospera tu alma. Esto es el primero. Después de esto, todas las cosas. Pero lamentablemente muchas personas piensan al contrario, ¿no? El alma espíritu es lo primero. Después de esto, todas las cosas. Generalmente las personas van a la iglesia, oran y leen la Biblia, pero no quieren solucionar su problema de espíritu. Y por eso no pueden recibir la salvación. Esto es gran causa. Por eso tenemos que pensar exactamente, ¿sí? Desde ahora. No tienen interés acerca del problema del espíritu. Esto es el problema. Otro versículo también explica sobre esto. Aquí San Juan 5, 39 al 40. Miremos la pantalla, leamos juntos. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí.
y no queréis venir a mí para que tengáis vida. El problema es el versículo 40. ¿Sí? Si no hace el versículo 40, aunque vayan a la iglesia, no van para obtener la vida eterna. No salen para obtener la vida eterna. No están interesados en su espíritu. No están interesados en el eterno cielo e infierno. Por eso, no obtienen la vida eterna. Durante este seminario, hay que resolver este problema del espíritu. Desde ahora, tenemos que pensar exactamente. Bueno, por eso, en ese tiempo de Jesús, en ese tiempo los israelitas no tenían la autoridad para matar a Jesús, porque eran gobernados por Roma. Por eso, ellos llevaron a Jesús al gobernador Pilato y le pidieron a él que lo matara. Pero cuando Pilato vio a Jesús, vio que no tenía pecado. Sí, no tenía pecado nada. Solamente que hablaba del espíritu, cielo, infierno y de estas cosas. Pero los judíos pedían que lo matara sin alguna razón. Por eso dice así. Y el gobernador les dijo, pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más, diciendo, sea crucificado. Sí, San Mateo 27, 23 dice así, sea crucificado. Gritaban así. Pero Pilato no lo entendía. ¿Cómo puedo matarlo si no tiene pecado? ¿Cómo? Entonces, ellos le pedían que lo matara por rebelarse contra el gobierno. Sí. Pilato, por eso, Pilato cobardemente envió a Jesús a ser crucificado para satisfacerlos. Aquí San Mateo 27, 24 dice, viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Pilato lavó sus manos y dijo así, yo no tendré el pecado de matar a Jesús. Lo mató porque ustedes me lo piden. Pero, ¿quién recibirá la consecuencia del pecado por matar a Jesús? ¿Quién? Ellos respondieron muy fuerte. Aquí San Mateo 27, versículo 25, miremos en la pantalla, leamos juntos. Y respondiendo todo el pueblo, dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Ellos dijeron esto. Esto es una palabra muy terrible y seria, ¿sí? Tan grande. No solamente recibiremos esa carga, sino hasta nuestros descendientes que nacerán en el futuro lo recibirán. Así que no te preocupes, sino mátalo. Así dijeron. Así dieron ellos. Y así Dios los maldijo. Sí. Por rechazar y crucificar a Jesús, Israel fue la nación más miserable y maltratada del mundo. Desde este momento. Por esta causa, Israel por 2000 años no pudo vivir en su propia tierra. Fue un pueblo
esparcido por todo el mundo y a cualquier lugar que iban los asesinaban. ¿Por qué? Por rechazar a Jesús. Las personas saben que Israel tiene una historia miserable, pero no saben mucho por qué. ¿Por qué? No saben que murieron de acuerdo a lo que dijo en la Biblia. Desde ahora, entonces, deben aprender que Dios hace de acuerdo a lo que dice. Exactamente. Esto es Jerusalén en el año 70 después de Cristo. En ese momento pasó algo muy grande. Roma gobernaba el mundo y había diferentes países que se quieran independizar. Israel se quería independizar y por eso Roma envió a su ejército para destruir a Israel. Jerusalén se ubicaba a una altura de 700 metros. Ahí vivían 1 millón de judíos. Y entonces el ejército romano encerró este lugar y era imposible que los israelitas salían. De esta manera, los romanos los mataron de hambre durante 5 meses. Adentro no había de comer y por eso comían de los árboles, de las plantas. Después, cuando terminaron con todo, comieron hasta sus propios hijos. Tan terrible, ¿no? Hasta sus propios hijos. Esto es todo el hecho verdadero, históricamente. Hay muchas pruebas y literaturas se quedaron hasta ahora, como un libro, Crónica de los Judíos, de historiador Flavio Josefus, sí, hasta ahora. Pero lo más cierta prueba es la Biblia. La Biblia también explica sobre esto. Deuteronomio 28, 57 dice: al recién nacido que sale de entre sus pies y a sus hijos que diere a luz, pues los comerá ocultamente, dice. La Biblia dice exactamente así. Cuando el ejército romano vio esto, se sorprendieron muchísimo. Por eso dijeron que este pueblo debía de morir. Por eso mataron todo. Normalmente en una guerra no matan a los niños, ¿sí? A las mujeres también. Pero en ese momento mataban a todos. También las personas que crucificaron a Jesús murieron en esa época. Y desde este momento, los descendientes de Israel fueron castigados por 2000 años hasta ser independizados. Esto es el inicio, sí, solamente el inicio de la historia de la matanza de los judíos. En el año 70 murieron 1 billón de judíos. Esto es solo inicio. En el año 135, el emperador romano Adrián destruyó las 985 ciudades de Israel y mató a 580,000 personas. Y a los demás los esparció por todo el mundo. Las cruzadas fueron de la Iglesia Católica. Por 200 años los católicos mataron a los judíos porque decían que eran los hijos del diablo que mataron a Jesús. Y entonces 1 billón de judíos murieron.
a cada lugar que iban, mataban a los judíos sin parar. Durante la Segunda Guerra Mundial, Hitler mató a un total de 6 millones de judíos. 6 millones de judíos. Los alemanes llevaron los judíos de Europa hacia el campo de concentración y hicieron matanza. Eso se llama el Holocausto. El Holocausto es una palabra usada en la matanza de animales. Sí. Los alemanes mataron a los judíos como a los animales. Tan terrible. Auschwitz es una concentración más conocida como donde han matado muchísimos judíos mientras Segunda Guerra Mundial. Los llevó ahí y les disparó. Cuando faltaban las balas, los golpeaban a matar, golpeaban a muerte. También, para matar a muchos, los alemanes usaron gas venenoso. Tan horrible. Respirando este gas venenoso, vomitaban. Se les salían los ojos y se enloquecían. Para intentar salir de estos lugares, rascaban las paredes. Aún ahora siguen las marcas ahí. Después de morir, hacían jabón con sus grasas de cuerpo. Tan terrible, ¿no? También los usó en experimentos. Cortaban las piernas de las mujeres y les metían bacterias para ver qué pasaba. Abrían el pecho de una persona viva, para ver cómo funcionaba el corazón. Abrían la cabeza para ver cómo era el cerebro de una persona viva también. Hicieron cosas que no se deberían hacer nunca. Tan terrible, ¿no? Realmente ocurrió. 40,000 judíos vivos fueron usados en experimentos. 40,000 judíos vivos. Alemania es considerado el país más avanzado en medicina, ¿no? Es porque hicieron experimentos en personas. En ese momento murieron 6 millones de judíos. Realmente murieron 6 millones de judíos. Hay que saber, tenemos que saber por qué ellos sufrieron así. ¿Por qué? Porque sufrió Israel así. Por una razón. Por matar a Jesús en la cruz. Tenemos que conocer, tenemos que saber por qué. Vamos a ver un video sobre sufrimiento de Israel. 나치는 유대인에 대한 편견을 공공연하게 드러냈다. 그들은 1차 대전의 패배가 유대인들 때문이며 유대인들이 국제적으로 독일에 대한 음모를 꾸미고 있다고 주장했다. 나치의 망상은 끝이 없었다. 지난번 전쟁이 끝난 후 유대인들이 유럽의 도시로 몰려들었습니다. 그들은 작은 기생충처럼 유럽 국가 속으로 파고들어 수천 년 된 문화를 위협하고 범죄를 저지르며 부정부패와 혼란을 야기하고 있습니다. 이후 히틀러는 비밀리에 유대인 말살을 명령했다. 1942년 1월 로즈 게토에서 이송될 유대인들이 처음으로 선정됐다.
사람들이 비명을 질렀습니다. 모두들 어찌할 바를 모르고 손톱으로 벽을 긁으며 가스에 질식할 때까지 울부짖었습니다. 지금도 눈을 감으면 그 모습이 떠오릅니다. 아이를 품에 안고 서 있던 어머니들의 마지막 모습이요. Tan terrible y triste, ¿no? Nosotros estamos aprendiendo de la historia de Israel que ha ocurrido realmente, de acuerdo a la Biblia. De acuerdo a la Biblia, es importante. Ahora debemos recibir una enseñanza de esto. San Lucas capítulo 23, versículo 31, miremos la pantalla, leamos juntos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el caso que no se hará, ¿sí? Es lo que dijo Jesús, ¿sí? ¿Es verdad? ¿Sí? En el seco. ¿Es correcto, no? Sí. Sí, ¿entienden? En el seco que no se hará, ¿sí? Es lo que dijo Jesús. Es el contenido muy serio, muy importante. El árbol verde significa Israel. Y el árbol seco significa los gentiles, como nosotros, ¿no? ¿Cómo piensa? ¿Qué se quemará mejor? ¿El árbol verde o el árbol seco? Sí, árbol seco, ¿no? El árbol verde, que es Israel, es como un hijo para Dios. Cuando crucificaron a Jesús y lo rechazaron así, fueron castigados tan terriblemente, horriblemente. Entonces, ¿qué pasará con nosotros, que somos gentiles, como árbol seco? ¿Qué pasará? ¿Será mejor? No. Será mucho más peor. La tribulación de Israel es la sombra del infierno. Tenemos que conocer, tenemos que saber esto. La tribunal de Israel es la sombra del infierno. El infierno existe realmente, existe ciertamente. Miremos la pantalla, San Lucas 12 y 5, leamos juntos. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Si os digo a este, temed. Después de la muerte existe el infierno. ¿Sí? Por eso la Biblia dice así sobre el infierno. Existe el infierno. Jesús no miente. Ciertamente existe el infierno. Por eso dijo así. Cuando estaba en Corea, tuve consulta con un joven. Yo le pedía mucho que escuche seminario y reciba la salvación. Pasa un tiempo, él se enojó a mí, sí, enojó a mí y dijo, déjeme por favor, para mí no importa que iría al infierno, estoy bien, entonces, deje por favor. Me dijo así,
¿Por qué dijo esto? ¿Por qué? Lo dijo porque no sabe y no tiene idea de qué es el infierno tan temeroso. No sabía, no tenía idea. El pueblo de Israel dijo que su sangre sea sobre nosotros y nuestros hijos. ¿Por qué dijeron esto? ¿Por qué? Porque no sabían. Si hubieran sabido que Dios hace según lo que dice, no lo habrían dicho así. ¿Sí? Vean la Biblia. La historia de Israel pasó según la Biblia. Sí, exactamente. ¿Por qué predica la palabra? ¿Por qué? ¿Por qué? Es porque existe el infierno. Por eso. Si no existiera el infierno, no predicaría. ¿Para qué predicar? ¿Para qué? Cuando predicamos así, las personas nos rechazan e ignoran. Aunque les pidamos que escuchen la palabra para que puedan ir al cielo, a veces nos insultan también. Pero, ¿por qué seguimos predicando? ¿Por qué? Es porque existe el infierno realmente. Verdaderamente existe el infierno. Es muy serio. No es una broma. Sería bueno que solamente existiera el cielo, ¿no? No hay razón de seguir predicando cuando nos rechazan, ¿no? Pero insistimos más. ¿Por qué? No solamente existe el cielo. No hay nada en ningún intermedio también. Eterno cielo o eterno infierno existen realmente después de la muerte. ¿En qué parte de la Biblia dice que hay un lugar intermedio? ¿En qué parte? Si tenga, me avise por favor. No hay en la Biblia. Después de la muerte, el espíritu va al cielo o al infierno. Dos lugares. Hoy, por medio del diluvio de Noé y por medio de la historia de Israel, Dios nos grita. Ahora nos grita. Regresa. Sean honestos y pregunten sí mismos seriamente. ¿De verdad tienen interés de saber a dónde irá su espíritu después de la muerte? ¿O son verdaderamente nacidos de nuevo? ¿Pueden ir al cielo aunque mueran hoy? Seriamente tenemos que pensar. Si no es así, deben nacer de nuevo por medio de la Biblia. No estamos escuchando cosas divertidas. Son cosas que tratan sobre nuestro destino eterno en este seminario, ¿no? De verdad, quisiera que nadie rechace esta última oportunidad. Oíd y vivirá vuestra alma. La Biblia dice así. Quisiera que todos recibieran la salvación y que tuvieran la fe para ir al cielo. Vamos a orar para terminar. Vamos a orar. Dios, Santo Misericordioso, hoy aprendimos por medio del diluvio de Noé e Israel que tú haces según tu palabra. Queremos que esta palabra se quede con nosotros. Ayúdanos a que nadie rechace tu voz que pide que nos arrepintamos. Ayúdanos para que todos podamos asistir los 3 días que faltan y que todos puedan recibir la salvación, que es tu bendición más grande. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Mañana también.